descubriendo nuestra identidad y destino. Claramente en Dios. Segunda de Reyes, capítulo 22. ¿Están conmigo? Vale. Josías fue un rey del pueblo de Dios. Y quiero que estudiemos que Josías encontró su destino o su propósito en 3 profecías. ¿Saben qué es profecía? ¿Alguien sabe qué es profecía? Profecía se puede asimilar como un mensaje, ¿verdad? Cuando una persona recibe un mensaje de Dios y lo entrega a otro, ¿eso qué es? Profecía, ¿verdad? Muy bien. Entonces, leamos. 22:1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adavia, y Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Este rey es uno de los pocos, creo yo, que hizo lo recto delante de Dios. Si ustedes miran la historia de todos los reyes de Israel, dice, rey tal, y hizo lo malo ante los ojos de Dios. Levantó altar, hizo no sé qué. Rey tal, e hizo lo malo. Vivió de tal a tal día y hizo lo malo, hizo lo malo. Casi todos los reyes de Israel y de Judá, la mayoría, no todos, hicieron lo malo. Sin embargo, este chico que llega al trono al tener 8 años de edad, ¿cuántos años tiene Elías? 6, faltan 2. Imagínense lo que les acabo de relatar acá. Este chico llega a reinar porque su padre muere. Su padre era Amón. A los 8 años. Versículo 3. Hallazgo del libro de la ley. 3. A los 18 años, el rey Josías envió al rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, 4. Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová y que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. 6. A los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, Safán, a ver, porque son nombres ahí, a veces uno lee y no entiende. Safán era el enviado del rey y Hilcías era el sumo sacerdote de la casa de Dios. Ahí estamos, ¿no? En ese momento. ¿Qué fue? 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Están ahí? Viniendo luego el escriba Safán al rey, a Josías, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán
delante del rey. Fíjense que es notorio de cómo el pueblo de Judá y de Israel estaba tan mal delante de Dios. Porque la Biblia, por decirlo así, ese libro que encuentran allí es el Pentateuco, donde estaba la ley de Moisés, las ordenanzas de Dios, el Deuteronomio, el Levítico, donde estaba el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Amén. Y fíjense que en este relato nos damos cuenta que ese libro estaba perdido. Estaba muy perdido, porque los reyes que hubieron antes de él, que más adelante en la predicación los vamos a ver, los reyes que fueron antes de él, sus antepasados, fueron tipos terribles, que hicieron cosas muy malas delante de Dios. Y prácticamente se desoló la casa del Señor, ¿cierto? Y el pueblo se fue a hacer otras actividades, a rendirle culto a otras cosas. Y la Biblia, que en ese entonces no era como la tenemos todos, cada uno de nosotros, no era así, sino que eran rollos de papel y engrapados especiales que lo convertían como una especie de libro, por decirlo así, pero eso eran pergaminos, era una cosa así. Yo creo que para escribir solamente el Génesis tuvo que haber sido un tomo así de gordo, porque los pergaminos, como era el papel de hoy en día, ese pergamino con el tiempo se empieza a torcer, ¿cierto? Y se echa a perder. ¿Entienden? Ok. Resulta que ese pedazo de libro gigante estaba perdido. Y Josías, al querer restaurar, por decirlo de alguna manera, el templo, y porque fíjense que la intención de Josías es recoger el dinero que hay en el templo para que se reconstruya el templo, para que la iglesia volviera a ser lo que era antes. Ahí está, hasta ahí están conmigo, ¿no? En ese proceso, el sumo sacerdote encuentra el libro, que quiere decir que hasta el sumo sacerdote estaba lejos de Dios. Es evidente, ¿no? O sea, no lo dice la Biblia, pero nosotros se sobreentiende en la historia que no, cuando empezaron a revolcar todo, y bueno, construyamos aquí, arreglemos este muro, hay que traer esto, para que la casa de Dios fuera lo que era antes, ¿cierto? Pum, aparece el libro. Pregunto yo, ¿y por qué el sumo sacerdote no tenía ese libro hacía rato? Luego, ¿no es el sumo sacerdote del templo? ¿No es el que mantiene ahí la iglesia? Ah, terrible, ¿no? Terrible, ¿no les parece terrible? En español sería como si el pastor de la iglesia nunca leyera la Biblia. Sería algo así. Entonces, imagínense de ahí para abajo el resto del pueblo, que supuestamente es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿en qué condición estaban? Amén. ¿Están conmigo ahí? ¿Vale? Muy bien. Entonces, encuentran el libro, Hilcías le lee a Safán todo eso, y Safán seguramente fue muy tocado por Dios, que era el enviado del rey, y va y le dice al rey: rey, hicimos todo lo que dijiste, tal, el dinero, tal, ya están empezando a reconstruir el templo como tú has mandado. Pero encontramos este libro. Y se lo leyó. Y miren lo que pasó en el corazón de Josías. ¿Ok? Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras o sus vestidos. 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Amical, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de estas palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito.
Pausa. Al principio del mensaje les dije que Josías encontró su destino o su identidad o su propósito en la tierra o en Dios en 3 profecías, ¿verdad? La primera profecía la acabó de recibir allí, que es esto. Mírenme todos. La primera profecía y la profecía más eficaz y más segura es esta. La primera profecía que cada uno de nosotros recibe, acuérdense que profecía, 2 puntos, mensaje de Dios. ¿Sí? Entonces, el primer mensaje, para que lo puedan entender más fácil, el primer mensaje de Dios para nosotros es este. ¿Están conmigo? Ok. Lo primero, tengo escrito acá, lo primero es encontrarnos con la profecía que está en la Biblia, con los mensajes que están en la Biblia. Porque cuando eso ocurre, cuando realmente nosotros nos encontramos con lo que está aquí escrito, eso constriñe nuestra vida. Y nos damos cuenta como Josías de la condición en la que realmente está nuestra casa, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted realmente se sienta a leer la Biblia, ¿cierto? Usted recién convertido, lo que sea, o lleve años, usted se sienta y empieza a leer la historia de cómo Dios piensa, de cómo Dios actúa, los mandamientos, que hubo los salmos, que los proverbios, que cómo hizo Cristo. Cuando uno empieza a leer la Biblia, esos mensajes están entrando en nosotros. ¿Y eso qué produce en nosotros? Humillación, reconocimiento, ¿verdad? Nos inclina el corazón hacia las cosas de Dios, que fue lo que ocurrió con Josías. Josías prácticamente estaba reconstruyendo el templo, estaba haciendo todas estas cosas, pero desconocía totalmente quién era Dios y qué pensaba Dios de todas las cosas. ¿Entienden? Porque Josías estaba normal, se sentía muy bien y estaba haciendo esto y esto y esto porque lo tenía en su corazón, por decirlo de alguna manera. Pero cuando ya Dios, digamos que le permite a Josías recibir su primera profecía, la Biblia, lo que ha escrito Dios acerca del pueblo de Israel, ahí hay un cambio en él. Cae sobre él un peso, ¿entienden? De acercarse más a Dios y de buscar, de inquirir a Dios, a ver qué es lo que Dios está pensando ahora de nosotros, porque es lo que dice acá. Ve y consulta a Dios para saber qué va a pasar con nosotros. Ok, sigamos. 14, gracias. Ese sí necesito que me ayuden siempre porque... 14, entonces fueron el sacerdote Hilcías e Hicam, bueno, toda la tropa, guarda de las vestiduras, cual moraba en Jerusalén de la segunda parte. Ok, bueno, perdón, me salté algo importante. 14, leámoslo todo. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Hicam, Acor, Safán y Asaías, escuchen, a la profetisa Hulda, mujer de Sulán, hijo de Tikba, Salún. Perdónenme, es que estos nombres no son fáciles de leer. Hijo de Tikba. Esto es todo así en plan Game of Thrones. Un poco de nombres ahí. Hijo de no sé qué. Guarda, eso, gracias. Sigan leyendo conmigo. Guarda de las vestiduras. La cual moraba, está hablando de la profetisa, ¿sí? La cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. 15. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Señor, Dios de Israel. Decid al varón que os envió. ¿A quién? ¿Quién los envió a todos ellos? Josías, ¿no? Muy bien, ahí me gusta que estén conectados. 15. Y ella les dijo: así dijo Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. 16. Así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro
que ha leído el rey de Judá. 17. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. 18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro. ¿Qué dice? Hay un verbo ahí, ¿no? Oíste. 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 Por cuanto oíste las palabras de este libro, del libro, y tu corazón se entristeció, y tu corazón aquí dice, enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrá a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Un segundo, tranquilos, que apenas estamos entrando. Fíjense que hay un verbo que se llama oíste. Y fíjense cómo Dios es una persona totalmente real y es inteligente. Lo que yo les digo a veces, esto es un paréntesis, que a veces la gente viene a la iglesia esperando recibir y recibir y recibir, pero no tienen nada que darle a Dios, ¿cierto? Fíjese cómo Dios aquí le recalca a Josías que él ha oído, y que así como él ha oído, entonces yo soy Dios, yo también entonces te oigo. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Dios le dice a Josías, como tú me has oído y has oído las palabras de este libro, que es prácticamente como si estuviera escuchando a Dios, así también yo te he oído. ¿Cierto? Cuando Josías se humilló y buscó a Dios por todo lo que estaba pasando, por esa oscuridad tan terrible en la que estaba viviendo el pueblo de Israel. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Eso fue una profecía directa para él. Directa. ¿Entienden? ¿Entienden? Fue una profecía dada exclusivamente para la vida de él. ¿Cierto? Aquí, ¿a cuántos Dios nos ha hablado directamente a nosotros en profecía? Levanten la mano. ¿A quienes Dios los ha llamado en profecía y Dios les ha hablado? A todos. Amén. Entonces, número 1, la palabra de Dios. Acuérdense que el contexto de nuestra predicación es que hay 3 profecías en las que Josías encontró su identidad y su destino para cumplir en Dios. Amén. La primera es esto, ¿verdad? La número 2, la profecía para él. Pero entonces usted puede ponerlo, yo lo tengo acá escrito para que no nos confundamos. Una profecía específica, escriba así. La número 2. La 1, la palabra de Dios, ¿verdad? Para los que están escribiendo. La número 2, una profecía específica. ¿Verdad? Una profecía sobre nosotros. Amén. Amén. Ok, regáleme un segundo. Amén. ¿Saben? Es importante aclarar acá que Josías tenía cerca profetas. ¿Qué tan importante es para todos los que somos siervos de Dios estar rodeados de profetas? Es vital para nosotros. Desde el más grande hasta el más pequeño, debemos siempre estar rodeados de profetas, tener profetas cerca, porque esas personas son las que Dios usa. Amén. Miren lo que le pasó a la cantidad de, por ejemplo, a David. ¿Se acuerdan cuando David pecó
y todo eso, que vino un profeta y le habló y lo hizo reconvenirse. Natán, el profeta Natán, que lo hizo reconvenirse, ¿se acuerdan? Cuando aún Saúl subió, cuando aún estaba, digamos que Dios lo estaba probando y era aceptado, cuando empezó a profetizar, que se metió entre los profetas y siendo prácticamente nada, empezó a profetizar y Dios lo tomó, porque se untó, se metió en donde estaban los profetas. Amén. Amén. Miren, les digo algo, otro paréntesis. Ahorita el 10 de septiembre, ustedes saben que viene un boleo de pastores y la mayoría de esos pastores, perdonen el léxico, estamos en el 2017, una cantidad de pastores, entre esos viene nuestro pastor Radamés, ¿cierto? Son profetas de Dios. Así que yo les decía a los chicos también, viene un siervo que se llama Benjamín Parra, que es también el pastor de jóvenes de allá, y es un siervo tremendo. Yo les dije a ellos ayer que apenas ellos entren por esa puerta, ustedes, en el buen sentido, ¿no? Porque no idolatramos hombres, pero reconocemos la honra de Dios en los demás. Eso es un principio de honra, porque cuando reconocemos que en otro está Dios, asimismo ellos nos reconocen a nosotros. Es un principio de honra. Cuando esos siervos entren aquí a este lugar, bueno, vamos a estar en otro lugar, ¿no? Úntense de eso, úntense de lo que ellos traen, porque son profetas. Amén. Untémonos de la gente que tiene a Dios en el corazón. Que nuestros amigos sean los profetas, que las personas cercanas a nosotros sean profetas, sean gente de Dios, que siempre tengan algo que decirnos. Amén. Miren la bendición que tuvo Josías acá de tener profetas cerca, a esta profetisa llamada Hulda. Ok. Muy bien. Seguimos. Entonces. (19) Y tu corazón se estremeció y se humilló delante de Jehová cuando oíste que yo he pronunciado contra este y contra sus moradores que vendrían a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. 20. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos, perdón, todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey esta respuesta. Con esta profecía directamente dada al rey por Dios, una profecía específica, en el capítulo 23, que no lo vamos a leer completo, Josías, en la historia podemos ver que Josías toma fuerza y toma más, no sé cómo explicarlo, más pasión, más ganas de reconstruir el templo de Dios y empieza a salir a tumbar altares, a tumbar dioses como la Cera, el Baal, todos esos. ¿Saben los dioses del Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Saben de eso, no? ¿O no me entienden? En el Antiguo, ¿tú me entiendes? ¿No? Yo te explico ya mismo. En el Antiguo Testamento se levantaban profetas falsos, por decirlo así, y digamos cogían esto, por decirlo así, hacían alguna escultura en metal o en madera, en lo que fuera, algo muy lindo, y de pronto yo lo hacía, y de pronto otro loco por allá decía, esto se va a llamar Usral, lo estoy inventando. Entonces, Usral es algo desconocido, y con el tiempo, al resto de la gente, esto se le empieza a convertir en un dios, sabiendo que esto fue hecho por hombres. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Más o menos. Algo así pasaba. Y entonces ellos empezaban a adorar imágenes, a adorar un poco de cosas. Y también existía otra cosa que era más fuerte y más pesada, que eran los demonios. ¿Me entiendes? Así como existe Dios, existe el diablo. ¿Sí o no? Así como hay ángeles buenos,
también hay ángeles malos, que para nosotros en español son demonios. ¿Sí? Resulta que estos demonios incitaban a otras personas del mismo pueblo de Israel a veces a que los adoraran a ellos mismos. ¿Me entiendes? Y hacían... ¿has escuchado la historia de Moisés cuando unos brujos y unas cosas convierten unos palos en serpientes? ¿Sí? Más o menos. ¿Te viste la película de Moisés alguna vez? Es para que ella me entienda. Ustedes ya lo saben. Los demonios también tienen poderes. Créanlas. ¿Entienden? No se asusten. Tranquilos. Dios está con nosotros. Pero los demonios también tienen cosas que pueden hacer cosas sobrenaturales, porque ellos no están en nuestra dimensión. Están en una dimensión espiritual y quieranlo o no, ellos son superiores a nosotros en nuestra parte natural. Nosotros nos remontamos más alto porque Cristo entra en nosotros, ya se saben eso, ¿verdad? Pero entonces resulta que en el Antiguo Testamento ocurrían esas cosas y aún ocurren seguramente en todo lo que es la brujería, el astarot, ¿sí o no, pastor? El astarot, todo eso, a veces, una vez yo escuchaba a un chino en la universidad que a él le gustaba ir a que le leyeran las cartas y todo eso, y el man decía que todo lo que la señora esa chamana, una cosa así, le decía, se le cumplía. Y es verdad. Claro, porque entre los demonios saben qué va a pasar, ¿o no? Es cierto. Adivinación, todo eso ocurre, ¿verdad? Entonces, no es que se vayan corriendo ahorita a buscar un chamanado, que le pregunten a ver qué va a pasar, porque ahí sí es que su calvazo, ¿cierto? Entonces, ¿me entiendes más o menos? Entonces, se empezaban a generar y a gestar otros dioses dentro del pueblo de Dios, y se supone que Dios, lo que Dios había ordenado era que solamente a Él le sirvieran y que si querían saber algo, preguntar algo, le preguntaran a Él, que Él iba a responder a través de sus profetas, ¿vale? Ese es el orden y el diseño de Dios. Se pervirtió, se dañó y por eso está pasando lo que está pasando en esta historia. Amén. Amén. Ok, retomando, entonces, prácticamente Josías comienza, yo tengo aquí escrito lo que él hizo en todo el capítulo 23, él se anima con esa profecía específica ya dada para él, se anima y él empieza a, 1, reformar, 2, restaurar, 3, limpiar, 4, tumbar o quitar ídolos y acabó con, ahí está escrito, adivinos, con la sodomía y con la violencia que había en el pueblo. Mejor dicho, el tipo fue un instrumento de Dios tremendo. Amén. Amén. Reformar, restaurar, limpiar, tumbar o quitar ídolos, adivinos, violencia, sodomía. ¿Saben qué es sodomía, no? Homosexualismo y esas cosas. Vale. Muy bien. Pilas, que aquí comienza el mensaje. No hemos empezado. Este era el contexto en donde va. Ya saben, la profecía número 1, ¿cuál es? La número 2, ¿cuál es? Específica, o sea, para nosotros dada. Amén. Por ejemplo, que yo voy a ungirte para que vayas y evangelices afuera en la calle y voy a poner palabras en ti. Eso es una profecía específica para alguien, ¿cierto? Como el Señor le dijo ayer a William, que de los lomos iba a salir una zaf. Eso es una profecía específica dada para él por Dios. Amén. Cada uno de nosotros ha recibido una palabra específica, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí entremos en lo que es bueno. Amén. Estando Josías en ese tumbe ídolos y saque maldad y tumbe cosas que estaban mal hechas y ustedes no adoren más eso, que eso está mal, y quitando sacerdotes y quitando gente falsa, restaurando, estando en ello, le aparece la tercera profecía. Segunda de Reyes 23 del 15 al 8.
Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes 23, del 15 al 18. ¿Qué dije? Discúlpeme. Voy a empezar a leer para atrás. Ok, vale. Es un poco malo. Quince. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, un rey malo de muchos años atrás, hijo de Nabat, el que hizo pecar, miren lo que dice, a Israel, punto y coma, aquel altar y el lugar alto destruyó, está hablando de Josías, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Acera, o sea, destrozó y quemó todo eso. Por fin destrozamos Acera. 16. Y se volvió Josías, volverse, ¿qué es? Es como hacer esto. ¿Otra vez? Y se volvió Josías. ¿Entienden? Métanse en la película. Y se volvió Josías y viendo, pilas, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Esto que está haciendo aquí él tiene algo muy, muy profundo, pero vamos a irlo leyendo y ustedes van a ir entendiendo. Conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Cuál? ¿Quién profetizó eso? Un momento, sigamos leyendo. 17. Después dijo Josías: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Josías fue profetizado 300 años antes. Escuchen, por nombre propio. Josías fue profetizado casi 3 siglos antes de que él naciera. Fue profetizado por nombre propio. Y después de que él ya había cumplido y había hecho todas estas cosas, se encuentra con ese monumento. Y alguien le dice: hey, ese monumento que está ahí fue el hombre que vino y profetizó lo que tú estás haciendo hoy, hace 300 años. ¿Me creen o no me creen? Vamos a leerlo. Primera de Reyes 13, del 1 al 6. Y aquí empezamos a aprender los motores. Primera de Reyes 13, capítulo 13, del 1, ¿qué fue? Del 1 al eterno, pero bueno, empezamos en el 1. Se me perdió el 13, perdón. Primera de Reyes 13. Ya lo leemos, pero prácticamente ¿qué ocurre? Este rey Jeroboam había construido unos altares equivocados, malignos, y había también construido una imagen de Acera. Se sobreentiende que, por los que estudian la Biblia y eso, y lo que hemos encontrado, que cuando se habla de Acera, hace referencia a la perversión sexual. Amén. Entonces parece que Jeroboam tenía su problema con la perversión sexual. Amén. ¿Están ahí conmigo? Cuando se habla de que la imagen de Acera, que la Dios de Acera, es porque el pueblo está haciendo cosas malas en el sentido sexual. ¿Ok? Todo esto es tipológico. Ok, leamos. 13:1. El título dice: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. 13. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. 2. Aquel clamó, o sea el profeta, contra el altar por palabra de Jehová y dijo:
altar, altar. Así ha dicho Jehová. He aquí que he aquí, pilas. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado ¿qué? Tremendo, ¿no? Esos 300 años antes. Ese tipo estaba lleno de Dios de la cabeza a los pies para profetizar una vaina así tan densa. Leamos. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Miren todo lo que hizo Josías. Cada cosa estaba ya escrita. Miren. El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Eso está en todo el capítulo 23 para que lo lean. Todo lo que hizo Josías en Segunda de Reyes. Sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemará huesos de hombres. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Cogió todos esos huesos, se los echó encima y profanó eso. Tremendo. 3. Y aquel mismo día, miren, dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Pause ahí. Después de esto, para no seguir leyendo porque quiero seguir avanzando, si no nos van a dar aquí las 3. Quiero seguir avanzando. Y es que después de eso, Jeroboam se levanta. Se los dejo de tarea para que lo sigan leyendo. El rey en ese momento se levanta y al ver la profecía que ese profeta estaba dando, que ni siquiera dice el nombre. No se sabe el nombre de quién profetizó eso. Yo creo que Dios se escondió ese nombre. ¿Sí o no? Para que Dios se llevara toda la gloria. Porque qué profecía tan tremenda. O sea, imagínense profetizar algo aquí ya que va a pasar dentro de 3 siglos. Una revelación tremenda. Dios se guardó ese nombre para que todo el mundo se enfocara en Dios cuando leyera eso. Ok, el rey se levanta, lo señala, le dice como que lo saquen de acá, algo así, como que échenlo afuera. Y en ese momento que el rey hace este movimiento, el brazo se le congela, se le queda tieso, se le seca, se le queda totalmente seco. En ese instante parece que la tiembla, hay un temblor, algo así. Se los dejo de tarea para que lo lean ahí para abajo. Y el altar donde él estaba se rompe en 2. Y ahí el rey Jeroboam entiende que realmente esa palabra era de Dios. Y le dice, así con el brazo así tieso, yo me imagino, asustadísimo, le dice: por favor, dígale a su Dios que me arregle el brazo. ¿Es en serio? ¿No me creen? Se los dejo de tarea para que lo lean. Entonces, miren la calidad de ese hombre de Dios, que el man perfectamente, con toda la autoridad de Dios, puede decir: usted está haciendo mal a Dios. Y lo puede dejar perfectamente así. Y eso no ofende a Dios. Sin embargo, él dice, ora a Dios, dice ahí en el relato, perdón, que él ora a Dios para que el brazo del rey se vuelva a la normalidad. Y ¡prun!, el brazo le vuelve a la normalidad. Y el profeta se va digno, hace así. Y nadie le pega, nadie le hace nada y sale caminando. Amén. Pero quiero que nos enfoquemos en la tercera profecía, que fíjense, con lo que hizo Josías, bendijo, escuchen bien, bendijo a sus generaciones y a las postreras que iban a venir. ¿Sí o no? Entonces, esta tercera profecía se llama el plan de Dios para las generaciones. Amén. Tenemos 1, la palabra de Dios. Amén. Nuestra primera profecía. 2, palabras específicas que nos guían, que nos dan un rumbo, que nos dan una brújula, que nos dan un norte, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso mío particular, cuando un profeta profetizó sobre mí, dijo que yo iba a entonar canciones para Dios, bueno, todo el rollo en lo que estoy viviendo ahora, pero eso fue una profecía específica para mí. ¿Qué hizo eso en mí? Me dio un rumbo, ¿cierto?
a nosotros, cada uno de nosotros, cuando Dios nos habla específicamente, nos da un rumbo, nos da un camino, ¿verdad? Pero por encima de nuestro propósito individual, de cada uno de nosotros, está uno mayor, que es el plan de Dios para las generaciones. Y es allí donde quiero que nos enfoquemos hoy. El plan de Dios con el 2017 en Colombia. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Yo soy un convencido de que Dios nos ha profetizado desde antes. Porque todas las cosas que hemos vivido y todas las cosas que han pasado en nosotros como iglesia, como congregación, eso no es porque sí. Créanme, eso no ocurre. Yo he estado en cantidad de iglesias, no congregándome, sino visitando y tal, ministrando y eso, y me doy cuenta que Dios aquí sí nos habla, que Dios aquí nos habla por hechos, por circunstancias, por todo. Amén, por señales. Cuando yo estaba escribiendo este mensaje, yo pensaba en el hijo que van a ser de Pedro y Eliana, Samuel. Samuel fue profetizado desde antes de que naciera ella. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Nació María José y no llegó Samuel. Pero fíjense que Samuel estaba profetizado desde hace un boleo de tiempo. Ni siquiera cuando Pedro lo había engendrado. Ya había sido profetizado por Dios. Amén. Y creo que así hay muchos niños acá. ¿Sí o no? Amén. Entonces, existe un plan. Escuchen. Existe un plan para nosotros como generación. Amén. Existe un diseño de Dios para esta iglesia como generación. ¿Lo entienden? Y saben, quizás Josías, cuando yo me imagino la reacción de Josías cuando él hace ya todo, porque ya él había derrumbado, había hecho de todo, y cuando voltea para atrás, ¿cómo voltea? Cuando mira para atrás y dice, y ese monumento, y le empiezan a explicar, a decir, mire, todo lo que usted está hecho fue profetizado ya hace más de 300 años. Yo me imagino la cara de Josías de asombro, ¿verdad? Imagínense que usted ya llegando al final de su propósito en sus días, lo que sea, venga alguien y le diga, todo lo que usted ha hecho ya estaba profetizado. Lo dijo este, lo dijo este y lo dijo el otro. ¿Ah? Y Josías quizás a lo mejor, me quiero parar en el otro lado, y es que de pronto, ¿conocen el pasado de Josías, los antepasados? Los otros reyes que vinieron antes de él. Miren, prácticamente Josías a lo mejor podría tener dudas de sí mismo. Porque miren, empezó a reinar a los 8 años. En semejante oscuridad en la que estaba el pueblo de Israel, que ni la Biblia estaba. Métanse en el contexto. Y no solo eso, aparte que era muy pequeño y todo eso, su bisabuelo se llamaba el rey Ezequías, perdón. Sí, Ezequías. Resulta que este rey, Dios le dijo, fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y entonces era amigo de Dios. Y Dios le dijo, oye, ya te vas a morir. Le avisó. Dijo, rey Ezequías, ya te está llegando el tiempo que te vas a ir conmigo a la presencia. Te vas a morir. Se los estoy traduciendo en 2017. ¿Cierto? Pon en orden tu casa y le dio una serie de instrucciones. ¿Y qué hizo Ezequías? Se arrodilló y dijo, no, por favor, no me quiero morir. Ahí dice que se arrodilló y que gimió y que lloró y que, mejor dicho, pataleó y pataleó y pataleó y pataleó. Y empezó, sí. Yo he hecho esto, yo he hecho eso, no sé qué. O sea, y como Dios es tan bueno, es Padre. Dios es Padre. Dios escucha lo que le pedimos, Dios no lo concede. Dios es Padre. Entonces, ¿qué pasó? Dios dijo, bueno, está bien, mi chinito. Le voy a dar 15 añitos más de vida.
¿Saben eso, no? Ustedes se lo están hasta ahora inyectando. Bien. 15 años más de vida. Resulta que en esos 15 años de vida, él se envaneció. Toda su vida fue bien, fino como digo yo con Dios. En los últimos 15 años la embarró, se envaneció, dejó entrar soberbia a su corazón, se volvió un poco orgulloso, porque se corrió. Los que más o menos estudian y eso, que han pillado así lo que dicen los relatos, dice, parece que todo el pueblo supo que Dios le dio 15 años más de vida, entonces parece que él se... Dios me regaló 15 años más de vida. Sí, ¿me entienden? Entonces parece que entró eso en su corazón y estando así, engendró a un hijo que se llamó Manasés, pero el malo, porque hay un Manasés bueno, que es el que está acá con nosotros. ¡Yeah! Ay, me regalan un poquito de agua, Marce. Dice la Biblia que el rey más malo que ha existido fue Manasés. Y le nació a ese rey en los 15 años que no estaban dentro del plan de Dios. ¿Están conmigo? Le nació ese rey y dice que ese rey fue tan usado por el diablo que fue el que empezó a desviar al pueblo y empezó a sacarlos del templo de Dios y empezó a incitarlos a los otros dioses, a los demonios, a la perversión sexual, a la violencia, a la sodomía, ¿cómo es? A los adivinos. Y de ahí para arriba, ese tipo hizo mal, todo mal. Dice la Biblia que al final de sus días se arrepintió, que reconoció a Dios y bueno, al final de sus días se arrepintió. Pero sin embargo, el mal quedó. Los altares, porque fue ya antes de morirse, que él como que reconoció, uy, hice toda mi vida mal. Y se arrepintió. Como Dios es bueno, pues lo perdonó. Pero sin embargo, toda la que había hecho seguía viva, ¿me entienden? Seguía todos los altares, todo seguía. Pues, ¿qué pasó? Manasés tuvo un hijo que se llamó Amón. Y este también, como dice la Biblia, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Amón era el papá de, digan conmigo, Josías. Pregunto yo, ¿de dónde Josías sale con algo bueno? Déjeme predicar, mami. Pero totalmente eso es lo que iba a decir ella ya, que yo le tiré ahí un poquito lo que iba a predicar hoy, lo que el Señor nos había dicho que era para la casa hoy. ¿De dónde Josías sale con algo bueno? Si mire el papá, mire el bisabuelo, todos ahí para atrás, re malos. Ahora sí, dilo. Josías había sido profetizado hace 300 años atrás. Amén. Entonces, ¿qué me hace pensar esto a mí? Que no es del que más corre, que no es del que quiere, que tampoco es del que mejor se porte, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. Si lo va a aplaudir, apláudale con todo su corazón. Está escrito que nadie toma para sí esta honra, sino es Dios quien se la da. Amén. Está escrito. Quiero que veamos otro ejemplo, ¿vale? Ya son la 1. Y voy casi que ni por la mitad. Creo que vamos a parar, pero quiero que veamos otro ejemplo. ¿O seguimos? Amén. ¿Sabes? Yo tengo escrito acá. Escuchen, yo escribí acá. Pero ¿sabes qué hizo Josías? No se identificó con sus padres ni sus antepasados. Que es importante para nosotros para poder entrar dentro del plan de Dios y de lo que Dios tiene planeado para nuestras generaciones, para nuestros futuros.
es que no nos identifiquemos con nuestros padres naturales, en las cosas malas, obviamente, sino que recibamos identidad y recibamos propósito del Padre Celestial. Porque cuando ocurre eso en nosotros, no imitamos los errores de nuestros padres naturales, sino que imitamos a Cristo, y en el caso nuestro imitamos al Padre, a Dios. Amén. Y yo siento que eso fue lo que hizo Josías. Porque cuando se profetiza acerca de Josías, allá atrás, 300 años atrás, dice el profeta, y le nacerá un hijo a la casa de David. No dice, y le nacerá un hijo a la casa del rey Ezequías, o un hijo a la casa de Manasés, o le nacerá un nieto al rey Manasés. Nada, nada. Hace el profeta, y está escrito, y es a propósito que el profeta profetizó así, dijo, le nacerá un hijo a la casa de David, que será llamado Josías. Amén. 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 Sí, yo creo que vamos a parar, porque si sigo nos vamos a ir metiendo más. Les dejo de tarea, Ciro, dentro de 8 días, ¿no? Dentro de 8 días ya es 10 de septiembre. No, bueno, no me asusten, sino aquí los tengo hasta que termine. Les dejo de tarea al rey Ciro, a Juan el Bautista y a Jesucristo. Con este esquema, escúchenme, con este esquema de las 3 profecías que nosotros recibimos para descubrir nuestra identidad y nuestro propósito en Dios. Amén. 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 Prácticamente nosotros tenemos que primero encontrarnos con esto. Mírenme, prácticamente tenemos que encontrarnos con esto. Después, escuchen, fíjense que hay un orden para las cosas. Después de que nos encontramos con esto, escuchen, mírenme, que no he terminado. Después de que nos encontramos con esto, empieza Dios a hablarnos específicamente. Si a alguien aquí el Señor no le ha dicho nada, es porque seguramente no pasa tiempo con Dios conociéndole. Porque Dios solamente toma en cuenta para las cosas del ministerio a las personas que pasan tiempo con esto. Amén. Amén. Entonces yo los invito, pasen tiempo con esto y afiáncense en las profecías específicas que Dios les ha dado y empiecen a trabajar en lo que Dios les ha puesto, que seguramente con el pasar de los años ustedes van a mirar para atrás y van a decir, con las cosas que Dios ha hecho a través de nuestras vidas como iglesia, como congregación, hemos bendecido a nuestras generaciones y a las futuras. Amén.